Es momento de escuchar a Juan Germán Ortiz con el tema El Buen Pastor. Yo soy Aida Rodríguez y este es tu programa Creyendo lo Imposible. Hay un pasaje, Juan 10, del 11 al 16. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estando en una tienda de curiosidades en El Paso, Texas, me llamó la atención la figura de un pastorcito de ovejas. Tenía en sus brazos una tierna ovejita y en su costado, junto, refugiándose en él, una oveja grande. La figura estaba tan bien hecha que sentí el impulso de comprarla. Era una expresión del buen pastor. Yo quiero decirle a usted que en nuestra situación, cualquiera que ésta sea, nosotros tenemos un buen pastor. Este pasaje así lo muestra. Yo quiero que me permitan entonces hablarles acerca del buen pastor que tenemos nosotros, usted y yo. Déjeme decirle tres cosas que noto en el pasaje. En relación del buen pastor, déjeme hablarle de la persona del buen pastor. Y aquí quiero mencionar dos cosas. La persona del buen pastor es bondadosa. Bueno, Jesús dice, yo soy el buen pastor. De la palabra buen, sencillamente derivamos la idea de bondad. Se dice que un pastor tenía un cayado. Era una vara que terminaba con un gancho. Pero también tenía una vara, y esa vara la empleaba para ahuyentar al lobo, al coyote, al animal que pretendía devorar algún cordero o en un momento dado una de sus ovejas. Déjeme decirle que en relación de nosotros, Jesús utiliza su cayado, el cayado de la bondad. Me llama la atención que sus manos tocan a un leproso. Me llama la atención que él interviene y defiende a unos niños que sencillamente las madres querían que Jesús orara por ellos. Pero había alguien ahí que no permitía eso. Me llama la atención que Jesús tiene tiempo. ¿Para qué? Para ayudar a un mísero ladrón que está clavado junto a él. Él usa sencillamente de la bondad. No tiene bondad, es bondad. Todo Jesús, por donde lo veamos, es bondad. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Pero hay algo más. La persona del buen pastor es benéfica, no solo bondadosa, sino benéfica. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 11. Es decir, sencillamente Jesús no te da un discurso. Jesús da la vida por ti, lo que nadie puede en un momento dado hacer. ¿Cómo ve Jesús a la gente? Estaba la multitud, se había hecho ya tarde,
Entonces los discípulos vienen y le dicen a Jesús: ¿por qué no despides a toda esta gente que se vaya a algún lugar cercano? Porque ya es tarde, para que busquen qué comer. Y Jesús les va a decir: dadles vosotros de comer. Lo cierto es que Jesús va a tomar unos panes y va a tomar unos peces, a unos los va a partir y a otros los va a repartir, y lo cierto es que Jesús va a alimentar a aquella multitud. ¿Por qué? Porque Jesús la ve como ovejas que no tenían pastor. Déjeme decirle que cuatro veces Jesús, el buen pastor, dice que su vida da por las ovejas. Por ejemplo, en el verso 11, Juan 10, 11, el verso 15, el verso 17, el verso 18. Es el pastor el que va a sufrir la ira del lobo, del ataque del lobo, que quiere devorar al cordero, que quiere devorar la oveja. Yo quiero decirles que Jesús da su vida por las ovejas. Me llama la atención que Jesús, en vez de hablar de cómo podía transformar las vidas, Él hizo de una prostituta el primer heraldo de la salvación. Me llama la atención que en vez de predicar acerca de que la gente necesitaba pan, Él alimenta a la multitud. Me llama la atención que en vez de discutir que el espíritu es más fuerte que la materia, Él camina sobre las aguas. Me llama la atención que en lugar de decirle a la gente lo malo que es ser paralítico, le dice a un hombre que no podía caminar: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Me llama la atención que en vez de decirle a la gente que debían perdonar, mientras estaba siendo escupido y moría, Él oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo quiero referirme entonces y decir que la persona del buen pastor es bondadosa, pero también es benéfica para nosotros. La segunda cosa, ¿cuál es la práctica del buen pastor? Y la práctica del buen pastor se fundamenta en dos aspectos. Primero, la práctica del buen pastor implica una relación. Hay una relación entre Jesús y nosotros, no una religión. Olvídese de la religión. ¿Qué es lo que hay? Una relación. ¿Cuál es esa relación? ¿Qué dice Jesús? Y conozco mis ovejas. El buen pastor conoce sus ovejas, pero me llama que las conoce por nombre, las conoce. Eso me llama la atención y me hace pensar que Jesús nos conoce cuando estamos en el hospital, Jesús nos conoce cuando estamos en la pobreza, Jesús nos conoce cuando estamos en la soledad, Jesús nos conoce cuando estamos en la tristeza, Jesús nos conoce cuando estamos en la angustia, Jesús nos conoce cuando estamos en la enfermedad. Jesús nos conoce. Yo no sé si ustedes saben de un pasaje que está en Nahum 1:7. ¿Qué dice Nahum 1:7? Nahum 1:7 dice tres cosas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. A los que han puesto su confianza los conoce. Por eso Jesús dice: y conozco mis ovejas. Pero hay algo más. La práctica del buen pastor implica una reciprocidad. No solo Él nos conoce, sino que nosotros lo conocemos a Jesús, lo conocemos a Él. Fíjense lo que dice el pasaje: y las mías me conocen. Estaba leyendo que cada mañana el pastor, por ejemplo, se paraba en el corral. Ese corral recibía varios rebaños.
el rebaño de Juan, el rebaño de Pedro, el rebaño de Mario, y todas las ovejas se revolvían y todas las ovejas dormían juntas. Pero en la mañana venía Juan y se paraba en la puerta y entonces empezaba a hablar. Y las ovejas oían la voz de Juan y entonces empezaban a seguir a Juan. Si otro pastor hablaba, no le hacían caso, no lo seguían. ¿Por qué? Porque ellas conocen la voz de su pastor. Y nosotros conocemos quién es Jesús. El buen pastor nos conoce y nosotros le conocemos a Él cuando particularmente nos rescata de un barranco, cuando usa esa vara que termina en una curva y nos engancha y nos jala, y luego cuando nos saca todos maltratados y espinados, llenos de tierra, con una herida aquí, otra herida allá, y entonces nos toma y nos carga y nos pone sobre sus hombros y nos lleva a un lugar seguro. Nosotros conocemos los hombros del buen pastor. La última cosa, déjeme hablarle del propósito del buen pastor. Aquí está, dos cosas. El propósito del buen pastor es atraer a las otras ovejas. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando no del rebaño que está ahí con él, sino está hablando de las ovejas que no están con él. Se estaba refiriendo ¿a qué? A todos aquellos gentiles seguramente que estaban dispersos por diferentes partes del imperio romano y simplemente no conocían de Dios, vagaban sin Dios y sin esperanza. ¿Qué dijo Jesús? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Yo no sé si usted sabe que 3,000 millones de personas conocen de Coca-Cola. Es decir, si usted va a uno de esos países cerrados, simplemente y les menciona Coca-Cola, ellos saben qué cosa es Coca-Cola. Pero si usted les menciona a Jesús, simplemente ellos no saben qué es Jesús, porque nunca han escuchado de Jesús. No han escuchado que Jesús les ama. No han escuchado que Jesús dio la vida por ellos. No han escuchado que en Jesús hay un perdón y una vida nueva. Yo quiero decirle que Jesús ve que tiene pueblo y que tiene ovejas que tienen que ser traídas. Por ejemplo, Jesús a Pablo allí en Corinto le dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿A qué se estaba refiriendo? A todas aquellas personas que de alguna manera u otra habrían de conocer de la palabra del Señor. ¿Qué nos impide que nos demos cuenta de esas otras ovejas? Pues que muchas veces nosotros tenemos un gran espejo frente a nosotros. Y en ese espejo nos estamos apachurrando las espinillas espirituales, o sacándonos los barros espirituales, o contemplándonos y cantando: cuán bello soy, qué bello soy, cómo me quiero. Cuando sencillamente la gente está vagando sin Dios y sin esperanza. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Lo que debiéramos hacer es quitar ese espejo que impide que nos demos cuenta de las otras ovejas. Y sencillamente cambiar ese espejo por una gran ventana. Y al tener esa gran ventana, ¿qué vamos a contemplar? Vamos a contemplar que sencillamente la gente está vagando fuera del redil, que está en peligro de condenación y que simplemente nosotros les debemos traer. Déjeme decirle que eso fue lo que impedía que Guillermo Carey pudiera dormir en paz. Guillermo Carey era un zapatero. Dirá usted, pues un gran zapatero. No, un zapatero remendón. Una vez alguien se burló y le dijo: pues me dicen que tú eres un zapatero. Y dijo: soy un zapatero remendón.
Déjeme decirle que lo cierto es que en el banco que él tenía, frente al banco que él tenía, Guillermo puso un mapa mundi, y entonces él veía a todas esas ovejas de las cuales Jesús habló. En una reunión de pastores, él les habló de la necesidad de enviar misioneros a esas ovejas. Y entonces un anciano, con una voz solemne, se puso en pie y le dijo: jovencito, siéntese, siéntese, jovencito. Si Dios quiere salvar a esos paganos, lo va a hacer sin la ayuda suya y sin la ayuda mía. Bueno, en ese entonces imperaba una teología que hacía creer a la gente que sencillamente algunos habían nacido para ser salvos y otros habían nacido para ser condenados, y que la salvación era un asunto exclusivo de Dios. Lo cierto es que Guillermo Carey fue un misionero, es el padre de las misiones modernas, y él descendió y fue y estuvo buscando esas ovejas que están fuera del redil, que están en peligro y que es menester traer. Hay algo más. El propósito del buen pastor es agrupar, no solo atraer, sino agrupar a las otras ovejas. Fíjense lo que dice: oirán mi voz, dice Jesús. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente esas ovejas van a creer. Si alguien va y les habla, si alguien va y les predica, van a creer, porque Jesús dice: oirán mi voz. ¿Y qué más va a pasar? Habrá un rebaño, un rebaño, un rebaño, y habrá un pastor. Verso 15. Ustedes saben que en la Tierra Santa hay un mar que le llaman el Mar Muerto. ¿Sí? ¿Se han oído hablar del Mar Muerto? ¿Sí? Bueno, me alegra mucho que hayan oído. Déjeme decirle que alguien preguntó: ¿qué es lo que hace que el Mar Muerto esté muerto? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que hace que el Mar Muerto esté muerto? Bueno, que siempre está recibiendo y nunca dando. ¿Quieres ser un muerto en vida? ¿Sí? ¿Hay alguien por aquí que quiera ser un muerto en vida? Pregunto, ¿hay alguien por aquí que quiera ser un muerto en vida? Dedíquese a dar menos de lo que recibe. Es decir, si recibe mucho, dé poco, o simplemente no dé nada. En otras palabras, sencillamente es gente que recibe, pero no da. Esos son muertos que están en vida. Alguien que da, pero da muy poco. ¿En comparación de qué? De lo mucho que recibe. O alguien que simplemente recibe, pero nunca da nada. Hay cristianos, no vinieron hoy. Sí, escúchenme, véanme. Hay cristianos que les gusta recibir, y recibir, y recibir, y recibir, y recibir, y recibir, y recibir. Las dos manos para recibir. Señor, gracias por las manos que me diste, las dos, para recibir. Más, Señor, más. Y no entienden que una mano es para recibir y la otra es para dar. Cristianos que les encanta oír la palabra y se gozan en la palabra, pero no son capaces de compartir la palabra. ¿Y qué es lo que sucede? El diablo se ríe y el diablo goza. ¿Por qué? Porque hay ovejas que no están en el redil de Jesús y están en peligro, camino a la condenación. Pero hay alguien que está oyendo la palabra, y gracias por la palabra, y qué buena la palabra, pero sencillamente la gente está caminando ¿hacia dónde? Hacia el infierno. Escuche esto: estudiosos han dicho que estamos gastando más en alimentar perros, y no tengo nada contra los perros. Es más, los perros son el mejor amigo del hombre.
El problema no es de los perros. El problema es de nosotros, que estamos gastando más dinero en alimentar mascotas que en lo que estamos dando para que las almas se salven. ¿Sí me escucharon? A ver, alguien que me haya escuchado, que levante la mano. Los demás quiere decir que estudiosos están diciendo eso. La gente está gastando más en mascotas. Ahora, yo no creo que debemos maltratar a un perro. Si alguien es cristiano, su perro lo debe de notar. Sí, si no lo nota su perro, pues pobre cristiano. ¿Quién sabe qué marca de cristiano será? No tengo el problema con los perros. El problema es nosotros. ¿Cuál es la visión de Jesús? Que todos estén en un redil. ¿Cuál es la visión de Jesús? Que todos tengan un buen pastor. ¿Cuál es el costo? Pies que van, rodillas que oran y manos que dan. Ese es el costo. Una vez un hombre llegó al Cairo buscando a un sabio, y entonces este hombre era un turista, y este turista se sorprendió a ver que el sabio vivía simplemente en un cuartito muy simple. ¿Qué tenía? Libros, una cama, una mesa y un banco. ¿Dónde están sus muebles?, preguntó el turista al sabio. Y el sabio rápidamente también le preguntó: ¿dónde están los suyos? ¿Los míos?, se sorprendió el turista. Pero si yo estoy aquí solamente de paso. Yo también, concluyó el sabio. Déjame decirle que la vida sobre la tierra es temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que somos peregrinos, no vagabundos, peregrinos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos de pasada. ¿Qué quiere decir eso? Que no debemos clavar las estacas muy hondo, porque partimos al amanecer. En otras palabras, la vida en la tierra es temporal. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse eternamente. Y se olvidan ¿de qué? De servir a Dios y de ser útiles para que los que vagan sin el buen pastor lo puedan tener. Déjeme decirle que cuando lleguemos delante del Señor, Dios no te va a preguntar qué modelo de auto usabas. Te preguntará qué tanto contribuiste para la salvación de todos los que vagan sin Dios y sin esperanza. Dios no te va a preguntar los metros cuadrados de tu casa. Te va a preguntar a cuánta gente recibiste en ella al abrirla para tener una célula y compartir la palabra. Dios no te va a preguntar cuántos amigos tenías. Te va a preguntar cuánta gente trajiste para que estuviera en el redil del buen pastor. Quiero hacerte una invitación. Quiero invitarte a que hoy decidas servirle a Dios con lo que tienes. Que decidas ser un factor para que los que vagan sin Dios y sin esperanza puedan encontrar a Jesús. Quiero invitarte para que le rindas tu vida a Jesús y te dejes usar por Jesús. Déjame decirte que Dios te puede usar así como eres y así como estás. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo va a hacer y nosotros solamente su instrumento. Déjame decirte que si tú te dejas usar, sencillamente almas van a venir al redil de Jesús y habrán de tener a Jesús como el buen pastor de sus vidas. ¿Qué te pareció el tema? ¿Verdad que muy interesante? Déjate guiar por el buen pastor, por Jesús. Yo te quiero invitar a que nos acompañes este próximo domingo. ¿En dónde? En la Colonia Guerrero, en Zarco número 50. ¿A qué hora? 9, 10, 15 o 1:15 de la tarde. Muy fácil de llegar. Metro Guerrero, Metro Hidalgo, te traen para acá, o el Metrobús Mina. Te esperamos, no lo pienses más.
Y bueno, también queremos que nos llames, por eso te voy a dar los teléfonos 5705-1588. ¿Tienes algún problema, alguna duda? ¿Necesitas platicar con alguien? Para eso estamos. 5705-1588 o el teléfono de QRM 1440, el 1035-0043. Y no le cambies, seguimos en tu programa Creyendo lo imposible.